Despierta, es tiempo de cosecha. Ya hemos tratado este tema mucho antes y vamos a verlo como un estudio bíblico importante para motivarnos en el tiempo tan especial que tenemos como iglesia. Y en realidad este es un tema principal, fundamental, no tendría que dejarse de dar, y lo digo pensando en mí mismo, porque tenemos que estar nosotros considerando este tema cada uno personalmente. Así que vamos a tocarlo nuevamente con otro enfoque, por supuesto, pero miren lo que dice el Proverbio capítulo 10, versículo 5. Comenzamos con este texto. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Pensemos en esto nada más. Evidentemente Salomón estaba pensando en la agricultura, en el sembrado, en la cosecha de un campo, pero aquí también tiene que ver con el trabajo y con el estar atentos a las cosas que son necesarias de acuerdo a las estaciones. Y vamos a ver después, cuando toquemos otro tema relacionado con este, que Jesús dice que nosotros ya estamos en la estación de la cosecha. Por eso no podemos perder de vista esto que nos está diciendo aquí el rey Salomón. El que recoge en el verano es hombre entendido. ¿Entendido en qué? En que no se puede perder tiempo. Entendido en que es algo necesario, fundamental, algo que no puede descuidarse. Imagínense a un hombre que tiene un campo y que espera que su hijo lo ayude, colabore, y su hijo es vago, haragán, que no tiene conciencia de nada. Y el padre sufre, obviamente, y se siente como avergonzado, diciendo: uy, me tiene que estar ayudando, tiene que estar dándome una mano, tiene que estar cosechando porque ya es tiempo. Sin embargo, el hijo parece que duerme, y que no tiene ni conciencia de lo que tiene que hacer. Y es por eso que el padre se siente avergonzado. Bueno, esto identifica un poco el sentimiento de Dios, cuando espera que sus hijos, en tiempo de cosecha, sean diligentes, entendidos, atentos, y estén, por supuesto, haciendo lo que es necesario hacer. ¿Y qué es necesario hacer? Cosechar. Pero acá vamos a ver algunas cosas muy interesantes. Dice Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 4, del 31 al 42, aquí ya amplía un poco más el contexto y el tema. Y fíjense lo que dice aquí en este famoso pasaje que ya todos conocemos. Y es cuando Jesús se encuentra con esta mujer samaritana, con esta mujer, mejor dicho, en el pozo de Jacob. Dice así el texto: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labradores y vosotros habéis enviado, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. No sé si se acuerdan del texto, es famoso el pasaje donde Jesús está allí, los discípulos se van a la ciudad a buscar comida. Mientras ellos están en la ciudad, esta mujer aparece con Jesús y Jesús le dice que le va a dar un agua que le va a satisfacer plenamente y que no va a tener más necesidad ni sed. Y además Jesús le revela todo lo que esta mujer ha sufrido, y por supuesto es tocada la mujer con el mensaje de salvación. Dios está proveyendo ese tiempo.
para el encuentro personal con Jesucristo. Pero acá es muy interesante ver que mientras la iglesia va, hay una persona que se encuentra con Jesús. Y estas personas que eran miembros de la iglesia, los discípulos en este caso, estaban enfocados en las necesidades físicas, materiales, buscando comida, lo único que les interesaba. No tenían otra cosa en mente. Y a lo mejor fueron allí, buscaron un almacén y no les importó la salvación de las personas, no les importó el estado espiritual de las personas, nada. Y cuando vuelven, obviamente se encuentran con esta explicación de Jesús que les dice: yo tengo una comida que es necesario que coma y es hacer la voluntad de Dios. Y a lo mejor dicen los discípulos: ¿qué pasó acá? ¿Alguien le habrá traído de comer? Sin embargo, Jesús les está enseñando algo que nos tiene que enseñar a nosotros también, porque parece que nosotros a veces estamos enfocados en nuestras necesidades personales y a las cosas de Dios no les prestamos tanta atención. Y mientras tanto Jesús sigue salvando y nosotros tenemos que tomar ese ejemplo, porque es muy importante que nosotros asumamos el ejemplo de Cristo. Aquí Jesús nos está queriendo decir algo muy, muy importante. Y principalmente que nuestra tarea, como decimos a continuación, nuestra tarea es constante en sembrar y cosechar. Y en ese sentido nosotros no podemos desenfocarnos. Algunos se desenfocan, piensan solamente en sus necesidades personales. Sin embargo, Jesús tiene una tarea fundamental para la iglesia, y es sembrar y cosechar, sembrar y cosechar, sembrar y cosechar. Y eso lo tenemos que hacer siempre. Si vos ignorás este punto, es como que algo te va a fallar, hasta te vas a aburrir y hasta vas a considerarte una persona religiosa, como cumpliendo simplemente con ir a una iglesia, cantar, escuchar un mensaje e irte. Pero la misión fundamental, principal, necesaria, no se está llevando a cabo, y es la de salvar personas para que no vayan al infierno. Y en ese sentido nosotros tenemos que pensar en los que nos rodean, todos, sean parientes, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, quienes sean, no importa, todos tienen que conocer a Cristo y todos tienen que entrar en el camino de la salvación. Lo que está queriendo decir aquí Jesús nos lo dice a nosotros como iglesia. Hay una comida que nosotros tenemos que comer, y es hacer la voluntad de Dios y cumplir la misión para la cual Dios nos escogió, porque no nos escogió en vano, sino con un propósito de salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Y qué lindo es que tengamos esa visión. La visión no se termina en estas 4 paredes, sino hay mucho campo todavía, y la mies es mucha, y lamentablemente los obreros pocos. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 6 dice el texto: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Debe haber una tarea que tenemos que cumplir. No es que le podamos decir a Dios: Señor, dame fruto, dame fruto, dame fruto, y no muevo un dedo, no hago nada. La cosecha se tiene que levantar, pero antes de levantarse la cosecha tiene que haber sido sembrada la semilla. ¿Y por qué digo que nosotros no podemos estar dejando de sembrar y cosechar? Porque estamos sembrando la semilla que algún día, si Dios lo permite, la vamos a cosechar nosotros. Pero también estamos cosechando semillas que otros han sembrado. Y aquí lo dice: ustedes van a recoger fruto que ni siquiera han trabajado por él, pero Dios lo proveyó. Y en ese sentido tenemos que confiar de que hay una tarea que va más allá de lo que nosotros vemos. Por eso, cuando nosotros tenemos la visión de Dios de llenar el mundo con el Evangelio de Cristo y permitir que la palabra corra, eso va a traer un despertar y va a hacer que las personas conozcan a Cristo, porque estamos muy encendidos del deseo de que eso suceda. ¿Me están entendiendo? Por eso aquí vamos a ver algunas ideas, nada más, 7. ¿Qué significa sembrar? Sembrar es hablar de Jesús. Cuando vos hablas de Jesús, el Espíritu Santo va a detonar cosas en las personas que ni siquiera te lo imaginás. Porque cuando a mí me hablaron de Jesús,
Pero al ver a una persona que era ejemplo de Jesús, eso me impactó. Ahora, si vos hablas de Jesús y no sos ejemplo de Jesús, eso a lo mejor confunde. Pero si vos estás en oración, si estás en consagración, si estás en invocación a Dios, si estás con un deseo vehemente de agradarle y de ser una persona útil en su reino, Dios obviamente te va a utilizar y va a hacer que tu vida sea un ejemplo para muchos otros. Y la gente va a decir, lo que esta persona dice es lo que vive, o lo que esta persona dice es lo que predica. Y eso va a impactar, pero nosotros tenemos que hablar de Jesús, compartir nuestra experiencia de conocer a Jesús. ¿Algo pasó en nuestras vidas cuando lo conocimos? ¿O nada? Qué triste, ¿verdad? Hay personas que parece como que no conocieron a Jesús. ¿Por qué? Porque no pasó nada en sus vidas. Cuando la Biblia dice, antes erais tinieblas y ahora sois luz, bueno, ahí hay una diferencia abismal. Y es fácilmente reconocible. Ahora, si no podés reconocer esa diferencia, es como que algo está pasando. Antes éramos una cosa y ahora somos otra cosa en Cristo. Por eso, compartí tu experiencia con Jesús, de conocer a Jesús. ¿Qué pasó con tu vida? ¿Algo sucedió en tu interior? Fíjense, cuando lo invitamos a las personas a aceptar a Cristo y nosotros tenemos dudas de que esas personas puedan estar llenas de demonios, porque hay situaciones que te confunden. Y cuando le preguntamos a esa persona qué pasa en tu interior cuando estás aceptando a Jesucristo, muchas personas nos llegan a decir, siento revoltijos, siento descompostura, siento que me vienen ganas de eructar. Bueno, algo está pasando, porque la presencia de una personalidad inmunda en una persona la va a atormentar, pero cuando llega Cristo a esa vida, esa persona cambia por completo. Antes era tinieblas, pero ahora es luz. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. Cada uno tiene que darse cuenta. Qué lindo sería poder compartir esa experiencia. Yo, la verdad, que me deleito en compartirla. Mira, mi vida era otra. Y si me permitís, te la cuento así rápidamente, porque quiero enfocarme en la nueva vida en Cristo. Es lo mismo que te recomiendo un día. ¿Cómo poder renovar el fruto del primer amor? Algunas personas lo han perdido. Algunas personas dicen, antes cuando conocí a Cristo me acuerdo que oraba, me acuerdo que me levantaba, me acuerdo que me ponía de rodillas y ahora ya no lo hago más. Bueno, cuando yo te recomendé que para renovar el amor por tu cónyuge, es simplemente recordar qué pasó cuando te enamoraste. Pensar qué hiciste para conquistar. Y bueno, eso indudablemente va a traer un recuerdo de gloria. Y lo mismo pasa con Cristo. ¿Qué pasó cuando lo conociste? ¿Qué hizo Jesús en tu vida cuando recién te encontraste cara a cara con Él en la salvación? Algo cambió. Y si no sucedió nada, preocupate y ocupate en la salvación para que seas salvo, porque hay una diferencia abismal cuando uno tiene una experiencia de haber conocido a Jesús. Sembrar es testificar de la fe que tenemos en Dios. Testificar de la fe que tenemos en Dios. Animate a compartir con fe que Dios hace milagros. Ahora, si no los crees, bueno, hay incredulidad. Y esa incredulidad es pecado, te condena. Y hay personas que están condenadas porque no creen. Y no le creen a Dios. Cuando a mí me cuentan, hoy una persona me contó que tenía a un hijo con depresión, y yo le dije, animate a creer en un milagro. Y lo señalé así como te estoy señalando a vos. Animate a creer en un milagro, porque Dios se especializa en milagros. Y como te enseñé, iglesia, de Dios tenemos que esperar de milagros para arriba. Así que si vos no esperás milagros de Dios, nunca los vas a ver. Pero animate a creer y dalo por hecho. Y eso es fe. Testificar con fe de la fe que tenés en Dios
Dios de que puede cambiar situaciones que aparentemente son irreversibles. Y Dios lo va a hacer posible. Sembrar es dar a conocer que nuestra vida cambió gracias a Dios. Que nuestra vida cambió gracias a Dios. ¿Cambió nuestra vida? Amén. Amén. Algunos dicen con fuerza, sí, cambió. Amén. Y se nota el cambio, ¿verdad? Y lo notan los que nos rodean, principalmente. Y eso es lindo, porque si no lo ven los que están a tu lado, no podemos estar proyectándonos, porque tenemos que dar testimonio en donde nos encontramos. Primero Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y luego hasta la última de la tierra. Así que tengamos prudencia en compartir la fe, pero también en mostrar el cambio que Dios operó en nosotros. Sembrar es invitar con entusiasmo a la gente para que venga a la iglesia. Te pregunto, es un compromiso esta pregunta, pero la tenés que responder delante de Dios, porque te va a preguntar Dios. ¿Invitaste a gente a la iglesia? ¿Le invitaste a aceptar a Cristo? ¿Diste a conocer el mensaje del Evangelio a los que te rodeaban? Y a lo mejor decís, no lo hice, me descuidé, o tuve miedo, o no me animé, o pensé que me iban a rechazar y por eso no lo hice. Bueno, todo eso tenemos que definirlo antes de partir a la eternidad, pero invitar a la gente a la iglesia. Este fin de semana pasado tuvimos oportunidad de invitar a mucha gente, y gloria a Dios, estamos esperándolas. Y hay varias que han prometido venir. Por ejemplo, hoy estaba esperando 2, todavía no llegaron, pero tengo fe y por supuesto esperanza de que van a llegar algún día a la iglesia. Y ambos me prometieron que iban a venir hoy. Inclusive dejé preparada gente para que los recibiera si venían, porque quería que se sintieran bienvenidos y que estuviesen prontos a recibirles. Pero invitar a la iglesia con entusiasmo. Con entusiasmo. Vení, te invito. ¿Podrán ver entusiasmo en nosotros? Es un compromiso. Porque si hay entusiasmo, eso es algo muy impactante. Pero si quieres venir, pero no te molestes en venir, no se pierde nada si no venís. Bueno, no es que lo digamos, pero a lo mejor lo estamos como asumiendo, y la persona que está interpretando la invitación que le estamos dando está deduciendo, tiene convicción, tiene entusiasmo, está invitándome por un compromiso nada más, o realmente quiere que yo vaya, porque si no voy me voy a perder algo muy grande. Y de hecho, ¿qué se va a perder? ¿Nada? No, se va a perder algo muy grande, principalmente la salvación, y de conocer a Cristo, y de conocer a la iglesia. ¿O eso es poco acaso? Yo me enamoré de la iglesia de Jesucristo, yo te lo dije muchas veces. ¿Qué me hubiera perdido de no haber aceptado a Cristo, de no haber ido a la iglesia por primera vez, de conocerlos a ustedes? Para mí va a ser una gran pérdida, obviamente. Y eso que recién estamos empezando, porque todavía hay mucho más y mejor de parte de Dios. Y en ese sentido estoy muy esperanzado. Sembrar es invitar con entusiasmo a la gente para que venga a la iglesia. Sembrar es animar a la gente a confiar en Dios y depender de Dios. Hoy una persona me dijo, el otro día recibí a un cliente que me dijo que todo estaba cada vez peor y que la gente estaba muy intolerante, muy agresiva. Y me dice, pero usted lo debe saber, ¿no es cierto? Usted ya lo debe saber. Le dije, ¿a qué te referís? Ella sabe que yo soy pastor. Le dije, ¿a qué te referís con que yo lo debo saber? No, porque ustedes están adelantados con lo que dice la Biblia. Ah, eso es cierto. Porque la Biblia nos advierte del futuro, del porvenir. ¿Y qué dice Pablo cuando le escribe a Timoteo? Timoteo, ten cuidado porque en los últimos tiempos serán muy peligrosos. Vendrán personas, y hay 23 características re negativas de personas que van a estar apareciéndose por todo lugar. Hombres iracundos, intemperantes, amadores de sí mismos,
y que mostrarán una imagen de piedad pero negarán la eficacia de ella, y hay un montón de otras características de la humanidad sin Cristo, y nosotros tenemos que saberlo, no sorprendernos. Por eso esta persona estaba bien informada. Usted lo sabe, ¿no es cierto?, de que la cosa que viene por delante es mucho peor, porque el mundo sin Cristo está yendo a la condenación y al infierno, y nosotros estamos puestos de parte de Dios para frenar esa ida al infierno y que vayan al cielo. Amén. Por eso la iglesia está puesta en este mundo para predicar el Evangelio y hacer que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si nosotros estamos encerrados entre cuatro paredes, no salimos nunca, no le hablamos de Cristo a nadie, obviamente la gente va a seguir yendo de carradas al infierno. Y tal vez muchas de esas personas que van estaban al lado nuestro, sentadas, y hasta convivíamos. ¿Y qué nos va a decir Dios cuando estemos en la gloria? No le hablaste de Cristo, no le presentaste el Evangelio, no la invitaste a la iglesia, no le dijiste que había una vida mucho mejor por venir. ¿Qué hiciste? Bueno, vamos a tener que dar cuenta indudablemente. Sembrar es predicar de Dios. Predicar. Y no hace falta estar en un púlpito para predicar. Podemos hacerlo en cualquier lugar. Y por supuesto tenemos que aprovecharlo. Habrá excusas para que no sembremos. Y te voy a nombrar por lo menos 5 excusas de las más comunes. La primera de ellas, el miedo al rechazo. Muchas personas tienen mucho miedo al rechazo. Ustedes saben bien que hay una juventud débil que está cediendo al más fuerte y por el deseo de pertenecer a un grupo se someten, se subyugan y terminan siendo serviles al maligno. No te quiero dar tantas explicaciones sobre este tema, pero vos te das cuenta a qué me estoy refiriendo. Mucha gente le tiene miedo al rechazo. Ya veo que no me dejan ser amigos de ellos, ya veo que me cortan el rostro, ya veo que no me saludan más. Bueno, hay un precio a pagar, y es el precio de servir a Cristo. Y que podamos ser rechazados y hasta despreciados. Pero bienaventurados somos si por la causa de Cristo nosotros sufrimos eso. La comodidad es otro tema. Mucha gente con la pandemia se acomodó y les vino bien, se achanchó, es decir, se enfocó en su comodidad y ya le cuesta salir. Hay mucha gente que me dice, me cuesta salir, pastor, me cuesta salir. Hay gente que ha preferido el Zoom, pudiendo venir, viviendo cerca. Y el Zoom está para los que viven lejos y para los que no pueden venir por imposibilidades físicas o que tienen justificativos que valen de que no puedan venir. Pero obviamente tenemos que venir si podemos, porque en la reunión de liderazgo es bueno que estemos cara a cara viéndonos, y mucho más si las personas se están proyectando para ser líderes. Por eso todos los miembros de Células de Agarra tendrían que estar aquí, y todos los líderes también. Algunos hoy están enfermos, y me alegra de ver la red. Silvia Navarro está con problemas físicos. Bueno, nuestra hermana Cristina también, en el sentido de que está cuidándose, pero es una bendición su vida. Otros que están en la universidad. Y nosotros tenemos que estar promoviendo esta reunión para capacitación y para entrenamiento y para que estemos cara a cara como pueblo de Cristo y sepamos quiénes somos los que estamos llevando adelante la marcha de la obra. Y les doy la bienvenida y la felicitación a todos, principalmente a aquellos que se han negado y que les ha costado mucho venir y se han sobrepuesto. Tentaciones con otras prioridades y preferencias también provocan excusas para que no sembremos. Es decir, estoy ocupado, estoy enfocado en otra cosa, tengo otra prioridad. La Biblia nos dice que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. La Biblia dice que tenemos que predicar todo el tiempo. Y a veces podemos hacerlo solos. Yo trato de velar para que cada día
no me falta el testimonio en el sentido de predicarle a alguien, de darle a conocer el mensaje, y sinceramente me siento mal cuando no lo puedo hacer. Pero tenemos que dar testimonio. Y el hecho de tener otras prioridades y otras preferencias hace que el sembrar y dar a conocer el mensaje se postergue. Y este es un asunto serísimo también. Heridas y pruebas también impiden que uno siembre. Hay personas que están afectadas por pruebas, por heridas emocionales, traumas, situaciones que les atan la vida y evitan que vos digas, no tengo ánimo para compartir el Evangelio. ¿Qué voy a compartir el Evangelio donde la Biblia nos enseña que tenemos victoria y poder en el Espíritu cuando yo estoy a la miseria? Pero tenemos que estar negándonos a nosotros mismos, principalmente porque depende la salvación de las personas. Y yo te quiero decir, porque esto me lo digo a mí mismo también, cuando nosotros estamos enfocándonos en otra persona para bendecirla con el mensaje o con la salvación, Dios está enfocando en mí, en nosotros. Y cuando nosotros nos ocupamos de las otras personas, del prójimo, Dios se ocupa de nosotros. Y eso es así, tenés que probarlo. Por eso te animo, cuando estés en el momento para justificarte y decir, no tengo ánimo, no tengo fuerza, no voy a hacerlo, bueno, te animo a negarte a vos mismo y hacerlo, y vas a ver cómo Dios opera un milagro en tu vida. Si querés más datos bíblicos sobre esto que acabo de decir, Job 42:10. Léelo, por favor. En quinto lugar, la indolencia de la perdición eterna de las almas. Y presta atención, porque a veces no se entiende el término indolencia. Jeremías nos dice, el profeta, que hay maldición si nosotros encaramos la obra de Dios con indolencia. Indolencia, ya lo explicamos el domingo pasado, es que no te duele. Y no dolerte es no importarte, es decir, no me afecta, no me duele, no me importa. No me afecta, no me toca, no me llega. Y hay personas parece que no les llega nada en ese sentido, como que no tienen ningún sentimiento a favor del Evangelio y de la marcha y del progreso del Evangelio. Y nosotros debemos estar muy entusiasmados con el crecimiento de la Iglesia, con el crecimiento del reino de Dios, muy entusiasmados. Y en ese sentido tenemos que estar también muy enfocados, porque si no estamos entusiasmados, siendo líderes por el crecimiento de la Iglesia, es porque tenemos indolencia. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude a tener siempre entusiasmo y mucho gozo en saber que hay crecimiento, hay evangelización, hay expansión, hay discipulado y que la Iglesia marcha y crece y se multiplica. Pero cuando vos ves personas que no les importa que no haya crecimiento, que no haya expansión, que no haya desarrollo del Evangelio o predicación del Evangelio, o que nadie se convierte, bueno, ahí hay una persona indolente. Y nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios por ello. Y revisarnos a nosotros mismos. Por eso este mensaje me lo estoy predicando también a mí. No es porque estoy predicándoles a ustedes y tengan que pensar que yo estoy exento de esto. Yo también tengo que estar revisando todo esto para poder ser una persona útil y una persona efectiva en la predicación del Evangelio. Pero tengamos, por favor, pasión por la salvación de las almas. Yo cito a aquellos que tienen entusiasmo por extender el reino de Dios, por ganar a los perdidos, por predicar el Evangelio, por repartir literatura, por estar alcanzándole el mensaje a la gente que no conoce a Cristo. Ese fruto lo vamos a ver en la eternidad. Miren, cuando salí el otro día a recorrer repartiendo la literatura, me deleitaba sinceramente, porque a lo mejor a vos también te pasa lo mismo, que puedas cruzarte. Hoy un líder me mandó un mensaje diciéndome, les he predicado y les he invitado muchas veces a distintas personas, pero no han podido venir todavía o no han querido venir. Bueno, que lo hagamos libre de nuestra sangre. Eso lo dice Ezequiel 3 y Ezequiel 34.
libra nuestra sangre. ¿Por qué? Porque cuando las personas se mueren, porque de hecho nos morimos todos, les hablé de Cristo. No me prestó atención, pero ya ahí esa no es mi responsabilidad. Yo por lo menos cumplí con el deber de predicar el Evangelio. No lo dejé de hacer. Pero qué triste es cuando digamos, murió fulano. Ay, no le hablé de Cristo. Y lo tenía todos los días. Lo veía todos los días. Estaba permanentemente con esa familia y no le hablé. Y se murió. Porque todos vamos a morir. Pero qué lindo es cuando nosotros podemos predicar a Cristo, liberar nuestra sangre en el sentido de que ya la responsabilidad ya no es más nuestra, porque no podemos obligar a la gente a que acepte a Cristo, no podemos obligar a la gente a que nos ame, eso ya depende de Dios. Pero sí depende de nosotros predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Debemos combatir todo esto y hacer la obra de evangelistas. ¿Amén? Eso lo dice la Biblia, no lo estoy inventando yo. La Biblia dice que hay dos formas de evangelizar. Una es porque tenemos el don y nos resulta fácil hablar de Cristo y nos fluye rápidamente hablar de Cristo. No hay ningún trabajo ni nada que nos cueste para hablar de Cristo. Y es lindo por aquellos que tienen el don, porque Dios les dio esa capacidad de compartir el mensaje sin que tengan que andar. ¿Cómo lo hago? Es algo que fluye porque es parte del don. Pero también está el oficio de evangelista, la obra de evangelista. Y nosotros tenemos que compartir el mensaje. Creo que tu hija Abel me dijo algo respecto a eso. El primer día que conocí a la hija de Abel, me dijo también que nosotros teníamos que predicar el Evangelio y si no teníamos el don, teníamos que hacerlo igual, compartir el mensaje con otros, porque ya conocemos a Cristo, por lo menos de oídas lo conocemos. Ahora tenemos que decir, mis ojos lo vieron y yo sé de lo que estoy hablando, sé lo que les digo. Para que hagamos la obra de evangelistas, tenemos que considerar tres cosas. Debemos considerar, en primer lugar, la promesa. En Juan 14, 16, 18, y sigamos este detalle, por favor. Tenemos que conocer la promesa, el poder y la prioridad. Son tres cosas que no podemos ignorar. En primer lugar, la promesa. Miren Juan capítulo 14, del 16 al 19. Dice Jesús, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. ¿Quién es el otro? Jesús. El que iba a venir era el Espíritu Santo, el Paracleto, para que esté con ustedes para siempre. Y esa es la gloriosa verdad, de que cuando recibimos la promesa de Dios, que el Espíritu Santo iba a venir a nuestra vida, iba a ser para siempre. Por eso no estamos solos ni desamparados, el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, fíjense, no lo puede recibir el mundo, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. ¿Se dan cuenta? La iglesia, los discípulos, nosotros recibimos la promesa de que vamos a recibir al Espíritu Santo. ¿Y cuándo se da eso en el cumplimiento? En Pentecostés. Porque el Pentecostés era justamente la venida del Espíritu Santo. Y nosotros vivimos en un Pentecostés permanente. ¿Amén? ¿Y qué pasó en el Pentecostés? Era una fiesta, obviamente, para los judíos, pero en ese día Pedro se levantó, predicó un fogosísimo mensaje y todos quedaron impactadísimos y dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y la promesa era que recibirían el poder cuando el Espíritu Santo iba a venir y recién ahí íbamos a poder ser testigos en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, sin el poder del Espíritu Santo nosotros no podemos dar testimonio.
Tiene que haber poder en nosotros para poder compartir el mensaje. Hay personas que no se dan cuenta que tienen al Espíritu Santo. Y la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo va a poner las palabras que nosotros necesitamos decir cuando más sea necesario. Y mucha gente me ha dicho, inclusive algunos de ustedes, que se sorprendían cuántas palabras hermosísimas salían de su boca y que pasaba directamente como si fuera un canal a través de las vidas que estaban siendo usadas por el Espíritu Santo. Abre tu boca que yo la llenaré, dice Dios. Nosotros tenemos que abrir la boca para compartir el mensaje, tenemos que dar a conocer el mensaje, tenemos que animarnos a predicar, animarnos a hablar. ¿Y qué le voy a decir? Eso lo sabe el Espíritu Santo. Y si vos confías en el Espíritu Santo, Él va a poner las palabras oportunas, exactas, y van a fluir de tu boca por el poder del Espíritu Santo. Y eso es glorioso, es algo que escapa a nuestro dominio. No es algo que yo lo estoy mentalizando. Por eso el peligro más grande que puede tener una iglesia, de tener gente mental, en el sentido de que todo lo quiera fabricar aquí. Tengo que tener exactamente todo lo que digo y recién cuando lo tenga de memoria y cuando lo sepa, recién voy a abrir mi boca para que salga. No. Vos tenés que tener confianza en el Espíritu Santo que te va a usar cuando menos lo esperes y te va a maravillar y sorprender. Amén. Y la prioridad. Juan 4:34 dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Si vos no tenés esa prioridad, iglesia amada, estás en grave peligro. Estás en peligro de convertirte en un religioso, en una persona almática, mentalista, que todo lo va a cocinar aquí, y el que cocina todo es el Espíritu Santo. Por eso vos tenés que dejarte fluir en obediencia a Dios, haciendo su voluntad. No importándote cómo te va a salir, no importándote cómo te van a tratar, no importándote cómo va a resultar, porque en eso se basa la confianza en el Espíritu Santo, en que el resultado le pertenece a Dios. Y te vas a maravillar. A mí me ha tocado hablarle a gente y yo me fui de ese lugar pensando que no había pasado nada, y sin embargo después me llegaban informes de que quedaron maravillados. Dije: ¡ay, Señor, gloria te doy! Porque era más la incredulidad en mí que en el Espíritu Santo. O sea, si vos tenés confianza en el Espíritu Santo, no importa lo que pienses de vos, porque Dios va a suplir. Y como le dije a una persona recientemente, puede ser que esté aquí esa persona que me cuenta un caso que Dios había usado poderosamente a una persona, y la Biblia nos dice que lo vil y menospreciado de este mundo usa a Dios para avergonzar al que se cree sabio. Por eso es glorioso cuando el Espíritu Santo te usa y vos lo reconoces y has creído en que así iba a ser. ¿Cómo trabajar en tiempo de cosecha? Ya vamos con estos 4 puntos llegando al final. ¿Cómo trabajar en tiempo de cosecha? En primer lugar, congregando. Dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tenés que congregarte, iglesia, por favor. Bueno, es de más decirle a los que están aquí que habitualmente vienen, pero lo tengo que decir en general. Dice el texto justamente: no dejen de congregarse. Y si ustedes son testigos de personas que se han dejado de congregar, ¿qué nos recomienda el apóstol aquí en Hebreos 10:25? Exhortarlos. ¿Cuánto más cuando veis que aquel día se acerca? Pronto viene la noche cuando ya nadie va a poder actuar. Por eso el congregarnos es fundamental, el estar juntos en Cristo es fundamental, es maravilloso, es un deleite cuando nos encontramos en comunión. El tiempo de la pandemia cortó un poco eso,
pero hemos mantenido la comunión de otras maneras, pero ahora volvimos. Y por supuesto tenemos que aprovechar al máximo el hecho de poder vernos cara a cara. Nada puede reemplazar eso. Por eso, exhortar no significa retar, significa motivar, animar, recordarle a la persona que está olvidando un principio fundamental, que es congregarse. Y te animo a congregarte mucho más todavía, pero te animo a animar a otros a que puedan congregarse. Y vos tenés que hacerlo con todos los que sean miembros de tu célula cerrada. Líder, tenés que estar permanentemente motivándolos, o exhortándolos, o recordándoles, o animándoles, o diciéndoles: no falten, por favor, no falten, porque una persona va faltando y poco a poco se va enfriando y se va alejando. Y además díganme si no es verdad que nos extrañamos cuando no nos vemos. En serio se los digo. Y gracias a Dios todavía podemos reconocernos. Y nos llama la atención cuando alguno falta. Y por supuesto queremos estar siempre en comunión. La iglesia primitiva estaba permanentemente en el templo y en las casas. No estaban lejos y ajenos. La segunda cosa es colaborando. Dice en Mateo 25:21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En la colaboración, en el servicio, es fundamental que nosotros estemos en tiempo de cosecha. Y más pensando de que la iglesia tiene que crecer muchísimo más y extenderse muchísimo más, y la iglesia tiene que enviar muchos más obreros, levantar más líderes y por supuesto nombrar muchos más pastores. Y qué lindo es cuando haya siervos y siervas que están diciéndole: heme aquí, Señor, envíame a mí. Bueno, tenemos que ver la colaboración, tenemos que ver que estén dispuestos. ¿Y cómo se nota eso? Que son fieles en lo poco. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No esperes a servir en lo mucho, sino en lo poco destacate. Y obviamente cuando nosotros estamos pensando liderazgo, pensando nuevos obreros para levantar y enviar, esto es fundamental, es un asunto serísimo. Esta persona está sirviendo, está colaborando, está dispuesto, está siendo fiel en las tareas que se les encomienda. Bueno, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y lo poco son pavadas. Son cosas niñas, tontas, simples, son pequeñeces. Por eso no hay que descuidarlas. Cuando un líder te diga: ¿podés hacer esto? Una fotocopia, por ejemplo. Sí, ¿cómo no? Puede ser. ¿Qué cuesta una fotocopia? ¿Qué de más está en hacer una fotocopia? Pero si no se hace, en lo poco no fue fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Lo poco es una visión de lo mucho. Por eso son cosas que a nosotros nos tienen que servir para darnos cuenta, porque eso se proyecta. Esta persona es fiel en lo poco. Bueno, indudablemente Dios la está preparando para lo mucho. ¿Cómo se trabaja en tiempo de cosecha? Comprometidos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hebreos 5:14. ¿Y cuál es el mejor alimento? Dice Jesús, o sea que no solo de pan del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es fundamental también. Al hablar de fundamento, estoy hablando de base, de principios, de cimientos. Una persona que está basada en estos principios, con estos cimientos, no puede caer nunca. ¿Por qué? Porque cielos y tierras pasarán, pero mi palabra no pasará. Quiere decir que permanecerá. Y es la palabra de Dios la que tiene que alimentar a la persona
que está comprometida. El principal compromiso que tenemos que tener con nosotros, además de tenerlo con Dios, es a través de su palabra. Porque en su palabra está Dios. Dios se manifiesta a través de su palabra, nos habla a través de su palabra. Es el verbo hecho carne. Por eso nosotros tenemos que, como dice Jeremías, comí tu palabra y me fue como un deleite a mi paladar. Hay personas que caen en pecado, hay personas que andan subiendo y bajando porque no tienen ningún compromiso con la palabra. En cambio, si vos vivís la palabra, tratás de ponerla en práctica la palabra, eso te va a mantener muy fuerte, muy firme. Pero si vos estás negando la palabra y no la lees, no estás siendo fiel a lo que la Biblia nos dice, eso va a estar haciendo un hueco en tu armadura espiritual. La palabra es la espada del Espíritu, pero también es el alimento para nuestras vidas. Por eso un obrero de Cristo, escucha bien por favor, todavía no hemos terminado, falta muy poco nada más, pero el obrero de Cristo está comprometido con la palabra, vive la palabra, está entusiasmado con la palabra, quiere saber más de Dios, está buceando, profundizando en la palabra, hurgando en la palabra para encontrar las perlas. Pero si vos me decís que no leíste la Biblia hoy y que ayer tampoco, y que antes de ayer tampoco, bueno, eso va a hablar de tu debilidad espiritual. Pero si vos estás en los atrios de Dios, en la casa de Dios, recibiendo la palabra y estás diariamente en la palabra, buscando en la Biblia la guía para tu vida, eso te va a hacer una persona muy fuerte. Yo le daba una fórmula hace poco a un jovencito, por lo menos me sirvió a mí esa fórmula, porque cuando yo recién llegué a la iglesia, te lo conté ya muchas veces, no manejaba la palabra, no sabía ni dónde estaban los libros y yo quería aprender. Y empecé a ir a la iglesia, allí en Brasil, y la iglesia bautista de Campinas, una iglesia como decía, ahora de tener muchísimos más, pero en aquel entonces tenía como 5.000 miembros, tenía reuniones todos los días y yo iba todos los días, era un recién convertido y me sentaba al fondo. Cuando vuelvo a Córdoba, estaba en Córdoba ya y la iglesia en Córdoba no tenía todos los días, tenía reunión de mujeres, reunión de diáconos, reunión de jóvenes, reunión de domingos, y yo me iba a las reuniones de mujeres, me sentaba al fondo y escuchaba, había un grupo como de 20 mujeres y escuchaba el mensaje del fondo, porque yo quería recibir más de Dios. Y todo eso iba alimentando mi vida, y es lo que va a alimentar tu vida también. Hoy le dije a una persona que está subiendo y bajando y que está muy inestable en su asistencia a la iglesia, le dije, mira, vos podés ir todos los días a la iglesia, pero si no tenés comunión con la palabra de Dios todos los días, es como si nada. Es la palabra de Dios lo que va alimentando nuestra vida y haciéndonos cada vez más fuertes. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y más poderosa y cortante que espada de doble filo. Nosotros tenemos que ser promotores de la lectura de la Biblia. ¿Leíste la Biblia hoy? Y si no lo hiciste, ¿por qué no lo hiciste? No tuve tiempo, pastor, salí corriendo. Bueno, te olvidaste de lo principal, te olvidaste de Dios. Dios te quiere hablar, Dios quiere hablar a tu vida, quiere decirte cosas maravillosas, pero tenés que leerla y tenés que escucharla. Doy gloria a Dios porque estés escuchando hoy, pero tenés que crecer más en la revelación y en la lectura de la palabra de Dios. Y por último, convertidos. Y no está por casualidad este punto aquí. En Efesios 5:8 es algo que ya dije antes, porque antes erais tinieblas, pero ahora eres luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Cómo podemos salir a dar algo al mundo que ni siquiera nosotros lo tenemos? Nosotros tenemos que tener una experiencia muy poderosa en Dios para animarnos a salir con pasión, con denuedo, con vehemencia, para hablarle a la gente. Porque la gente va a demandar de nuestra fe y va a preguntarnos, ¿cómo hiciste? ¿Qué experimentaste? ¿Y cómo fue? Y ahí entra nuestra convicción. Mira,
al principio me costó porque es un proceso, pero yo me entregué, confié, me dediqué a Dios, busqué a Dios y Dios me bendijo, me ayudó, y eso es porque ahora te lo estoy compartiendo con entusiasmo. Por eso revisar tu vida espiritual, porque nuestra iglesia quiere seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo esto que propuso Arlene, y la felicito, doy gloria a Dios, de salir, porque ella tuvo esa idea maravillosa y otros líderes han tenido otras ideas maravillosas también, porque son diferentes modos, diferentes estrategias, pero nosotros tenemos que salir siempre a predicar. Y yo felicito a los líderes que convocan a salir, felicito a todos los líderes que convocan a salir a predicar el Evangelio. Pero me dolió, lo quiero confesar, y espero que no se repita nunca más, porque le pregunté a un miembro, no te vi, ¿por qué no viniste? Me dijo, no, ni me enteré, no sabía. ¿Qué, no se divulgó en tu célula que íbamos a salir el sábado que pasado? No se supo. Y me dolió sinceramente. Yo les ruego que por favor estemos atentos porque pronto viene otra salida. Y nosotros tenemos mucho material y ya estamos imprimiendo mucho material para poder distribuir, repartir y dar a conocer el mensaje de salvación. Y si las personas quieren escuchar cómo fue nuestra experiencia, bueno, gloria a Dios, porque seguramente vamos a tener argumentos para compartir. Amén. Y que nos preparemos. No vaya a ser que pase, y con esto termino, que un día vino una persona y yo estaba hablando con mucha gente aquí adelante, me acuerdo, y me decían, pastor, ¿puede ir a presentarle el Evangelio a tal persona? Y me muestran a esa persona que estaba en un rincón. Y dije, ay, pero estaba atendiendo gente. Y llamé a una persona así, porque creí que era una persona que iba a estar preparada. Y digo, vení, perdón. Digo, andá y predicar el Evangelio y presentar el plan de salvación a tal persona. Ay, no, pastor, no, por favor, no. Ay, se asustó tanto esa persona. Y dije, ¿cuánto nos falta? Que si llega a darse que vos tengas la oportunidad a una persona que a lo mejor te encontrás que se esté muriendo, que puedas presentarle el plan de salvación. Y que esté allí y que tu líder, el pastor, te diga, ¿podés presentarle el plan de salvación a esa persona? No sea problema, déjelo por mi cuenta, lo voy a hacer. Así que, chicos y grandes, prepárense, porque el tiempo del Señor es muy desafiante y tenemos que estar preparados para toda buena obra. Y esta es la mejor obra de compartir el Evangelio con todos. Amén. Dios te bendiga, iglesia, y a todos, por favor, los envío a predicar el Evangelio a toda criatura. Ponete en pie, iglesia, por favor. Levanta tu mano al cielo. Señor, queremos que nuestras vidas sean útiles. Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos ser ungidos con una unción y gracia especial para hablar a tiempo y fuera de tiempo, que no tengamos ningún miedo al rechazo, a la burla o a lo que sea, sino que confiemos absolutamente en ti, en el Espíritu Santo, que va a poner las palabras justas, oportunas en nuestra boca, pero no vamos a callarnos, sino que vamos a dar a conocer el mensaje tan precioso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos, Señor, estar despiertos, entendiendo de qué se trata, y no avergonzarte, ni estar avergonzados nosotros por no haber hecho la tarea que nos has encomendado. Gracias por tu iglesia, por el testimonio que pudieron dar este sábado pasado, y te pido que muchos más puedan darse para predicar a tiempo y fuera de tiempo. Te lo pido en el glorioso nombre de Jesús, y te lo agradezco también por todos los que van a creer a partir de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y así sea.